En nuestro episodio anterior, Detective González le presento a su nuevo compañero, el agente investigador Andrade. No necesito a ningún compañero, ya saben que trabajo solo. González, tengo un nuevo caso para ti. Necesito que le des prioridad. Sé que te gusta trabajar solo, pero no esta vez. Llévate al chico. Agente Andrade, ¿ha escuchado sobre la Sociedad de la Serpiente? Tuve una visión y tengo un mensaje de la serpiente. Diga, maestro, que yo obedezco. Zona Criminológica presenta. El diario de un criminólogo. Hoy presentamos La Sociedad de la Serpiente, episodio 2. En la oficina ambos investigadores empezaron a analizar la información con la que contaban hasta ese momento. Tenemos por una parte a dos víctimas vinculadas con la Universidad Nacional de Ciudad Capital, al profesor Alfredo Monteverde y al rector Ernesto Riva Palacios. Por otra parte, tenemos al accionista mayoritario de la firma de abogados, al abogado Alejandro Villalta, y también su agenda. Vamos a echarle un vistazo. Como resultado del análisis del contenido de la agenda del abogado Alejandro Villalta, descubrieron que dentro de los clientes a los que representaba legalmente y con los que se reunía frecuentemente eran Ernesto Riva Palacios, rector de la Universidad Nacional de Ciudad Capital; Artur Richelieu, presidente y accionista mayoritario del Banco Central de Ciudad Capital; Carlos Aristizábal, presidente de la Cámara Empresarial y de Negocios de Ciudad Capital; Monseñor Rogelio Castillo, arzobispo emérito de la Nunciatura Episcopal de Ciudad Capital. Finalmente, tenía varias anotaciones de reuniones recientes con alguien no identificado y que registraba como el proveedor. Ambos cruzaron miradas, tomaron el diario que había sido entregado al agente Andrade por la reportera Elena Cardoso, e iniciaron a elaborar sus hipótesis. Si tomamos como referencia la actividad profesional de cada una de las víctimas y la comparamos con la estructura orgánica que se describe en este diario, podemos presumir que, si la Sociedad de la Serpiente existe, el rector Ernesto Riva Palacios y el profesor Alfredo Monteverde pudieron pertenecer a la cuarta consejería, la escuela; el abogado Alejandro Villalta a la segunda consejería, el despacho; los presidentes del Banco Central Artur Richelieu y el de la Cámara de Empresarios Carlos Aristizábal podrían formar parte de la primera consejería, el banco. Bien hecho, novato. Pero, ¿qué papel desempeñaría Monseñor Rogelio Castillo? El sentido común nos indica que no podría ser parte de la tercera consejería, el proveedor. Entonces, según esto, estaríamos ante el Maestro Supremo. De ser así, esta sociedad ¿estará atravesando por conflictos internos, o está siendo atacada? Si estas personas y las víctimas son, o fueron integrantes de la Sociedad de la Serpiente, tenemos que identificar quiénes son el proveedor y el elegido. Ambas situaciones sugieren que el presidente del Banco Central, el presidente de la Cámara de Empresarios y Monseñor
podrían ser las próximas víctimas. Tendremos que ir a visitarlos mañana y si nos reciben, a ver qué podemos averiguar. Cuando estaban a punto de irse y abrieron la puerta de la oficina, iba llegando el inspector en jefe Eduardo Samarripa. González, ¿ya viste los encabezados de los periódicos? El procurador está molesto ante la falta de resultados en los asesinatos y quiere que le informe sobre los avances que haya, si es que tienen alguno. Volvieron a entrar a la oficina, y entre ambos investigadores le explicaron las hipótesis que tenían. El inspector en jefe los escuchaba con cara de molestia e incredulidad. Entonces, ¿ustedes creen que estas personas de reputación intachable y cargos sociales importantes forman parte de una sociedad secreta que tiene conflictos internos por luchas de poder? ¿O está siendo atacada desde afuera? ¿Por quién? ¿Otra sociedad secreta? ¿O por un grupo de psicópatas que están obsesionados con rituales prehispánicos? Esto es lo que voy a informar. ¿Que existe un caso basado en teorías conspiratorias? ¿Tienen cómo probar esto? ¿De dónde sacaron esta locura? Mientras tú y tu novato jugaban a la conspiración, yo y mis hombres revisamos la oficina del rector en la universidad, el departamento del profesor y del abogado. ¿Y sabes qué encontramos? Nada. ¿Acaso no te avisaron que las órdenes de allanamiento fueron liberadas por el juez? Creí que eras el adecuado para este caso, pero desde lo de Oscar no has vuelto a ser el mismo. Te has vuelto aislado, descuidado, ebrio. Y ahora, hasta paranoico. No puedo seguir tolerando esto. Como tu amigo, creo que necesitas retirarte un tiempo. Y cuando estés listo podrás regresar. Tú mejor que nadie debe de saber que esta teoría es inverosímil. No podemos basar esta investigación en una hipótesis sin sustento. Necesitamos pruebas concretas. Y esto es demasiado. No puedo seguir tolerando esto. Tú y tu novato están jugando con fuego. Y no puedo permitir que la credibilidad de nuestro departamento de investigación se vea afectada por algo que parece más un cuento de brujas que algo real. Por ahora entrégame tu arma y tu placa. Está suspendido. González escuchaba y miraba atentamente a su superior con los puños apretados. Avergonzado, volteó a mirar al joven y se mantuvo en silencio. Entregó su arma, su placa, tomó su sombrero, su gabardina, y se retiró del lugar. En cuanto a ti, Andrade, te enviaré de regreso a la academia. Eres muy joven e inexperto para este tipo de investigaciones. Por lo visto, es algo que tus instructores no tomaron en cuenta antes de enviarte aquí. Una cosa es la teoría y otra la realidad. Tal vez deberías empezar por casos más sencillos. Voy a hacer el papeleo para tu reincorporación. Por cierto, ¿qué es eso que tienes en la mano? El joven investigador le extendió el diario. El inspector lo tomó. Lo empezó a hojear y riéndose le preguntó a Andrade. ¿De dónde sacaste esto, hijo? Me lo entregó la reportera Elena Cardoso. Me dijo que es una investigación que hizo su padre sobre la existencia de esa sociedad, y que desde entonces se encuentra desaparecido. ¿Y fue que denunció la desaparición de su padre? ¿Cuándo fue eso? Porque no recuerdo que existiera una denuncia de esa naturaleza. La prensa ya no se estaría haciendo añicos como lo está haciendo ahora. Responde. ¿Denunció? No, señor. ¿Acaso tú, o González, pudieron verificar o confirmar algo de lo que está escrito aquí? De momento, no, señor. Ok, entonces dime una cosa. ¿Cómo es posible que le den credibilidad a esto, sin ni siquiera haber algún tipo de evidencia que pruebe que esto sea verdad? No me extraña de ti. Eres un novato, pero de González, es una verdadera lástima. En fin, conservaré esto. Eso es todo, hijo. Ya te puedes retirar y mañana te presentarás en la academia. Diles que el papeleo de reincorporación llegará después. Gracias. El joven salió del precinto enojado, desilusionado, frustrado, confundido. Su jefe había sido exhibido y humillado enfrente de él.
En la academia aprendió que un superior nunca debe reprender en público a otro ni mucho menos delante de un subordinado. Eso lo desautoriza. Tal vez Amarripa pensaba que el detective González estaba perdiendo su toque. Pero él confiaba en su jefe. Le había enseñado el diario. Y después de tantos casos complejos resueltos por la leyenda y sus años de experiencia. Si lo que se describía en ese manuscrito no fuera ni remotamente real. Pensaba que González le hubiese dicho lo mismo. Por lo que por un momento se sintió apoyado y respaldado por su jefe. Aunque por otro lado cabía la posibilidad de que, probar la existencia de esa sociedad secreta sería prácticamente imposible. El joven Andrade entró a su departamento. Estaba oscuro, la luz no funcionaba. Algo andaba mal. Tropezó con algunas cosas que habían movido del lugar. Alguien había entrado o se encontraba en el interior. Detectaba una presencia extraña. Trató de desenfundar su arma por instinto. Pero ya no la llevaba consigo. De pronto, sintió un frío escalofriante recorrer su espalda. Sabía que tenía que mantener la calma. Respiró profundamente. Se preparaba para enfrentar lo que viniera a continuación. Un sonido extraño resonó en la oscuridad, seguido de una voz que le resultaba extrañamente familiar. Hola, novato. Parece que has perdido algo más que tu arma. Jefe, pero qué susto me ha dado. ¿Qué es lo que hace aquí? Lo que contiene escrito ese diario me sigue dando vueltas en mi cabeza. Y algo me dice que es real. Después de todo lo que he visto. Después de lo de Oscar. Sé que todo es posible. Y no me pienso rendir. Sé que te dije que yo trabajo solo. Pero ahora necesito. ¿Un compañero, señor? No. Necesito que me prestes tu libreta de anotaciones. Novato, debes regresar a la academia. Si no vuelves, eso te va a perjudicar aún más. No será necesario, señor. Envié mi carta de renuncia mediante el correo postal de la jefatura. Así que cuando la reciban, entenderán el por qué ya no me presenté. Eres muy joven aún, y ya viste lo injusto que puede ser este trabajo. Entonces puedes hacer otras cosas. Ve y disfruta la vida. Tienes aún esa oportunidad porque el tiempo vuela y no regresa. Tal vez en la academia te dijeron muchas cosas sobre tus habilidades. Patrañas. A eso se le llama manipulación, novato. La gente cuerda no hace este trabajo. ¿A quién en su sano juicio le gusta ver tanta mierda? Entiendo, señor. Pero no voy a abandonar esta investigación. Sé que le pasó a su amigo Oscar. Y lo respeto, pero... El detective González se enfureció. Tomó de las solapas del saco al joven Andrade y lo arrinconó contra la pared. ¿Cómo sabes lo que le pasó a Oscar? ¿Cómo conoces quién fue? ¿Recuerda la noche anterior que volví de la biblioteca a la oficina? Usted estaba indispuesto, señor. Cuando guardé su botella de whisky en el cajón del escritorio no pude evitar leer ese expediente. Discúlpeme, jefe. No fue mi intención faltarle al respeto de alguna manera. Y me disculpo si siente que he defraudado su confianza. Usted pregunta... ¿A quién le gusta este trabajo? A mí, señor. Crecí leyendo los periódicos que compraba mi padre. Ahí se informaban sobre los casos resueltos por usted. Mi padre siempre decía, hijo, ese hombre es una persona que protege y cuida a sus semejantes. Su trabajo es duro, difícil y merece nuestro respeto. Por eso quise ser investigador. Detective. El detective González soltó al joven Andrade. Recobró la compostura y le dijo, bien, ya no soy detective ni tu investigador. Ya no somos representantes de la ley. Estamos fuera del caso. Pero eso no impedirá que sigamos investigando. Si nuestras hipótesis son ciertas, hay personas en peligro, sean parte o no de esta sociedad secreta. Tendremos que confirmarlo. Repasemos de nuevo lo que tenemos hasta el momento. Pero... ¿usted cree que, si ya no somos oficiales de momento, nos quieran recibir y hablar con nosotros? Con nosotros no. Pero sí sé con quién. ...24 de enero de 1995. González contactó a Elena Cardoso para informarle que tanto él como el joven Andrade estaban fuera del caso.
pero que seguirían investigando por su cuenta. De inicio la reportera se enfureció y se reprochó por haber confiado en alguien tan joven. Para ella, el diario de su padre ya no estaba en manos confiables. Pero al escuchar al detective, su tono de voz se escuchaba diferente. Pareciese que el investigador tenaz del pasado se empezaba a manifestar. La periodista realizó algunas llamadas, con el pretexto de entrevistar al presidente del Banco Central y al de Cámara de Empresarios para realizar un reportaje sobre el futuro económico y los retos en el ámbito de los negocios. Ante las nuevas corrientes económicas internacionales que empezaba a asomarse en aquellos días junto con los nuevos avances tecnológicos. Algo que empezaba a llamarse Internet. Tanto la asistente de Arthur Richelieu y la de Carlos Aristizábal, le dijeron que de momento no sería posible porque se encontraban en el extranjero asistiendo a foros y reuniones de negocios. Que les informarían y en cuanto tuvieran una respuesta se la harían saber. Después de eso, decidió contactar al monseñor Rogelio Castillo con la excusa de entrevistarlo sobre las festividades religiosas próximas a realizarse. La cita fue concertada para el viernes, 27 de enero por la mañana. Eso les daría tiempo para intentar obtener información que pudiera ayudarlos a identificar al proveedor. Según el diario, esa consejería traficaba entre otras cosas con documentos falsos, vehículos, artefactos explosivos, armamento, etc. Eso solo se conseguía en el mercado negro. Tendría que acudir a sus viejas fuentes. 25 de enero de 1995. Por la noche acudieron a un bar en la zona suburbana de Ciudad Capital. Antes de ingresar, González le advirtió al joven Andrade que no hablara para nada y que se mantuviera alerta. Entraron y se dirigieron hasta una mesa que se encontraba al fondo del lugar casi en la oscuridad. Hola Renko. ¿Podemos hablar? Pero mira a quien tenemos aquí. Ha pasado mucho tiempo, Lobo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Y quién es el chico? Necesito hablar contigo de negocios. Como siempre. En privado. El sujeto les ordenó a sus acompañantes que se fueran a sentar a una de las mesas de al lado. González miró a Andrade y le hizo el mismo gesto. Lobo, ¿qué haces aquí? He escuchado muchas cosas, entre ellas, que ya no estás en la fuerza. Sea lo que sea, no puedo ayudarte en este momento. Sería malo para mi negocio. Renko, recuerda que me debes una. Si me ayudas en esto, será la última vez que te visite y quedaremos a mano. Al grano. ¿Alguna vez has escuchado de la Sociedad de la Serpiente? Necesito encontrar a su proveedor. Al escuchar eso, la cara del sujeto se desencajó por completo. Su mirada proyectaba no miedo, sino pánico. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? No tienes ni la remota idea de lo que dices. Sé que te debo la vida de mi hermano, pero no esta vez. Lobo, hoy no te puedo ayudar. Lo siento. Señores, los caballeros se retiran. Si cambias de parecer, ya sabes cómo contactarme. Los tres sujetos se pusieron de pie y les mostraron las armas de fuego que ya habían desenfundado. González puso las manos abiertas enfrente mostrando que no era necesario que los acompañaran a la salida. Al salir del lugar y cuando iban a abordar el automóvil, se escuchó una tremenda explosión que acabó con el lugar. Cuando llegaron al departamento del joven Andrade, todo estaba revuelto y desordenado. González le dijo que ese lugar ya no era seguro. Tendrían que mudarse a otro lugar para continuar con la investigación. González condujo hacia las afueras de Ciudad Capital, a unos 45 minutos de distancia. Tenía una pequeña cabaña junto a un lago que le había heredado su padre y a donde lo solía llevar a pescar cuando era niño. Llamó a Elena Cardoso para contarle sobre la situación. Y para que ya no fuera al departamento de Andrade porque ya no era seguro. Tendrían que esperar al amanecer para replantear la investigación. Pero antes habría que ver qué obtenía la reportera de la entrevista con Monseñor Castillo. 27 de enero de 1995. Elena, González y Andrade se estacionaron en las cercanías del arzobispado.
mientras la periodista se entrevistaba con el monseñor. Los investigadores tratarían de encontrar alguna pista sólida sobre la existencia de la Sociedad de la Serpiente. Era un movimiento arriesgado, pero necesario para confirmar o desechar de manera definitiva sus hipótesis. Ambos deambulaban por el lugar de la manera más natural y discreta posible. Hasta que el joven Andrade le indicó a González sobre el área de la biblioteca del lugar. Entraron con la finalidad de encontrar algo. No sabían exactamente qué, pero decidieron observar los libreros antiguos hechos con finas maderas que soportaban una colección impresionante de volúmenes de diversas épocas sobre filosofía, teología, espiritualidad, ritos y sacramentos religiosos. Diccionarios de latín, publicaciones sobre las encíclicas hechas por los papas y demás. De pronto, Andrade fijó la mirada sobre un librero que le pareció muy particular y extraño. Jefe, tiene que ver esto. Ante ellos estaba un librero más angosto que los demás. La madera con la que se había fabricado no era la misma que la del resto. En la parte superior y en el centro, tenía grabada la escena de cuando la serpiente hizo comer del fruto prohibido a Eva. Debajo del glifo se leía en latín Solus dignus videvo. Andrade buscó un diccionario de latín y tradujo. Solo los dignos podrán ver. Miraron a su alrededor, era temprano y casi no había visitantes. La religiosa encargada de la biblioteca se encontraba concentrada en la clasificación de algunos tomos que al parecer recién llegaban para formar parte del acervo bibliográfico del lugar. Observaron con más detenimiento el mueble, se percataron que habían encontrado una puerta secreta. Iniciaron el descenso en penumbras, solamente apoyados con la iluminación que les proporcionaba el encendedor mechero que traía González. Él no fumaba. Pero conservaba ese objeto como una posesión preciada para él. Era propiedad del agente Óscar Hernández. Lo recuperó durante la detención de sus asesinos. Era lo único real y físico que quedaba de su amigo. Al continuar bajando por aquellas escaleras en forma de espiral, se encontraron en uno de los muros un portavelón. Sacaron la antorcha que sostenía y la encendieron. Al final se encontraron frente a ellos una explanada inmersa en la oscuridad. Apoyados con la antorcha pudieron visualizar aquel lugar, parecía que estaba diseñado para la realización de algún tipo de ritual. En el centro se encontraba una base que sostenía una piedra cóncava de obsidiana de 5 metros de diámetro. Dibujada en ella, la figura de la serpiente emplumada, custodiada por 4 pilares colocados en dirección a los 4 puntos cardinales. De 1,5 metros de altura aproximadamente. Cada pilar tenía dispuestas cadenas con grilletes metálicos. Frente al altar y colocados en forma semicircular, se encontraban 700 hechos de piedra que parecían tronos. En la parte central del semicírculo se encontraba el primer trono en cuyo respaldo tenía grabado a Quetzalcóatl y la leyenda Summus Magister. El Maestro Supremo. Hacia la derecha, el primer trono tenía la leyenda Custos Templi. El guardián del templo. El segundo, Custos Scientiae. El guardián del conocimiento. Y el tercero, Custos Silentium. El guardián del silencio. Hacia la izquierda, el primer trono tenía la leyenda Custos Thesauri. El guardián del tesoro. El segundo, Custos Armorum. El guardián de las armas. Y el tercero, Custos Legis, el guardián de la ley. Finalmente, en el extremo opuesto del altar y frente al asiento destinado para el Maestro Supremo, se encontraba un asiento de dimensiones similares a las de un banquillo, también hecho de piedra y sin respaldo. Grabado en él, la figura de un cuchillo con la empuñadura de la serpiente emplumada y la leyenda Electus. El elegido. Habían encontrado la guarida de la serpiente y una imagen del arma homicida. La sociedad de la serpiente era tan real como respirar.
También observaron que a las espaldas de cada trono había 7 puertas de metal. Al intentar abrirlas, se dieron cuenta que solamente podían abrirse desde el otro lado, lo que suponía la existencia de pasajes secretos. Lo siguiente a averiguar sería, desde dónde venían y desde dónde se podría ingresar. Mientras tanto, Elena Cardoso esperaba que la monja que fungía como asistente y secretaria de Monseñor Castillo le otorgara el paso a su despacho para poder realizar la entrevista programada unos días atrás. La religiosa insistía por el interfón sin obtener respuesta. Le comentó a la reportera que iría a verificar. Tocó a la puerta del despacho llamándolo sin obtener respuesta. Por lo que decidió abrir la puerta. Al hacerlo, no podía creer lo que se revelaba ante sus ojos. El grito de terror fue estremecedor. El cuerpo de Monseñor Rogelio Castillo fue encontrado en posición de rezo, hincado, con los codos apoyados en el asiento de una de las sillas de su despacho. Su cabeza estaba apoyada en las muñecas, las cuales tenía atadas, las manos unidas con los dedos entrelazados a excepción de los dedos índices, los cuales apuntaban hacia arriba. Ambos dedos sostenían la piedra circular de obsidiana con la figura de la serpiente emplumada. También le había sido extraído el corazón. Y sí. En uno de los muros del despacho habían escrito con la sangre de la víctima: Supremus Dominus Futurum. Al regresar por las escaleras, González y Andrade tenían que ser lo bastante precavidos para salir por donde entraron. Cuidadosamente abrieron la puerta secreta de la biblioteca. Con lo acontecido con Monseñor, había gran alboroto y los visitantes estaban siendo desalojados. Se escuchaban a la distancia las sirenas de las patrullas que acudían al llamado donde les informaron sobre lo acontecido en el lugar. Tenían que salir cuanto antes. Los 2 investigadores abordaron el automóvil. González emprendió la marcha. ¿No esperaremos a Elena? No. Lo más seguro es que los agentes que acudieron al lugar la estén entrevistando en estos momentos. Recuerda que tenía una cita agendada con Monseñor. Ella estará bien. Cuando termine la veremos más tarde. En la edición vespertina del periódico El Siglo de Ciudad Capital, se publicaba en primera plana: otro horrendo crimen, ahora atacan a ministro de la Iglesia. ¿Qué está pasando en Ciudad Capital? La policía continúa sin hacer declaraciones. González leía el periódico, terminó con la noticia del asesinato de Monseñor Castillo. Como de costumbre y solo por hábito buscó la sección de los avisos de ocasión. Para su sorpresa encontró un anuncio en los clasificados como varios. Busco novia para un lobo solitario como yo, interesada a favor de presentarse en el Parque Central mañana al mediodía. González no lo podía creer. ¿Acaso Renco habría sobrevivido a la explosión? ¿O sería una trampa? De ser así, era un riesgo que debería correr. ...28 de enero de 1995. El reloj marcaba justo el mediodía. González había acudido puntual a la cita. Se sentó en la banca gemela como siempre, leyendo la edición matutina del periódico. Mientras tanto el joven Andrade vigilaba a su compañero a la distancia. De repente, una voz le habló a González a sus espaldas. Hola cariño, soy yo, tengo algo para ti. Tengo entendido que la noche en que murió mi hermano estabas ahí. Tuviste suerte de no haber volado en pedazos, y me alegro por ti. Vengo a pagar mi deuda, se lo debo al Renco, y a ti por sacarme de la mierda. Pero antes debes prometerme que encontrarás a los que le hicieron eso a mi hermano y los harás pagar, ¿cierto? González solo se limitó a preguntarle: ¿qué tienes para mí? Mi hermano era muy precavido en sus negocios. Guardaba su agenda principal en casa, detrás de un cuadro de la Virgen. Tómala, y espero que encuentres algo que te pueda ayudar a encontrar a los bastardos. Espero que con esto haya pagado mi deuda contigo. No quiero volverte a ver jamás. Hasta nunca, cariño. De regreso a la cabaña, el joven Andrade revisaba el contenido de la agenda que el hermano de El Renco les había entregado. Tenía marcada una cita para el día 31 de enero con alguien nombrado el proveedor. La reunión se llevaría a cabo en un lugar llamado el Desierto de los Buitres. Cuando González escuchó el nombre del lugar,
Miró fijamente a su compañero y le dijo: Conozco ese lugar. ...29 de enero de 1995. Por la mañana, alguien tocaba la puerta de la cabaña en donde los investigadores se resguardaban. Era la reportera Elena Cardoso. Mientras bebían café, Elena les explicó que tuvo que esperar un tiempo considerable después del interrogatorio al que había sido sometida por la policía referente al asesinato de Monseñor Castillo. Había que eliminar toda posibilidad de que estuviera siendo vigilada y por obvias razones no podía acudir antes a la cabaña. Revisaron la información que tenían hasta el momento. Tenemos 4 asesinatos de posibles miembros de una sociedad secreta que al parecer existe. Primero al profesor de la Universidad Nacional Alfredo Monteverde, de quien sospechamos pudiera haber formado parte de la 4ª consejería, la escuela. Pero por su posición no podría ser la cabeza de esa consejería, la cual por jerarquía pertenecería a la 2ª víctima, el rector Ernesto Riva Palacios. De ser así entonces, ¿qué papel desempeñaría el profesor Monteverde en la Sociedad de la Serpiente? La 3ª víctima fue el abogado Alejandro Villalta. ¿Quién sería quien encabezaría a la 2ª consejería, el despacho? Por último, tenemos a Monseñor Rogelio Castillo, que de acuerdo a lo que encontramos en ese sótano, no podría haber sido el maestro supremo, sino el responsable de la 5ª consejería, el templo. En cuanto a nuestros amigos viajeros Artur Richelieu y Carlos Aristizábal, uno de ellos podría ser el líder de la 1ª consejería, el banco. Y muy posiblemente, también uno de ellos podría ser nada más ni nada menos que el maestro supremo. De ser así, no es un conflicto interno. La sociedad de la serpiente está siendo atacada. Pero, ¿por quién? Si lo que está en la agenda de El Renco es verdad, el próximo martes podríamos conocer la identidad del proveedor. Y también faltaría identificar quién encabezaría la 6ª consejería, el silencio. ¿Y cuál sería su función dentro de la sociedad? Pero jefe, con la muerte del Renco, ¿no cree que la reunión pudo haberse cancelado? Novato, en ese mundo las personas son desechables. Siempre habrá alguien como el Renco que lo sustituya. La ambición de poder y de dinero hace que corran riesgos. Además, ¿tienes alguna idea mejor? Elena se despidió y les deseó suerte. Por la noche, de nueva cuenta en ese cuarto oscuro se escuchó el timbrar de un teléfono. Tuve una visión y tengo un mensaje de la serpiente. Diga, maestro, que yo obedezco. ...30 de enero de 1995. Por la mañana el joven Andrade fue al pequeño supermercado que se encontraba por la zona para comprar algunos víveres. En el stand en donde se colocaban las revistas y periódicos para su venta, Andrade observó el ejemplar de la edición matutina. El Siglo de Ciudad Capital bajo ataque. Asesinan al dueño de nuestro periódico. La policía más ineficiente que nunca. Andrade regresó de manera apurada hacia la cabaña. Cuando le mostró la nota a González, este le llamó de inmediato a Elena para verificar primero, si se encontraba bien y segundo, para ver si contaba con información de lo ocurrido. Elena les informó que el dueño del periódico El Siglo de Ciudad Capital había sido localizado por la noche, por personal de intendencia que trabajaba en horario nocturno en el lugar. El cadáver de Facundo Burgos fue localizado sentado en su silla ejecutiva, descalzo, con cada uno de sus tobillos atados a la silla, su mano derecha empuñada hacia arriba, atada al descansabrazos, su mano izquierda atada a su cuello, el dedo índice de esa mano colocado en los labios como en señal de silencio. De igual manera,
como en los casos anteriores, tenía extirpado el corazón, de la mano empuñada, se le extrajo la ya característica piedra redonda de obsidiana con el grabado de la serpiente emplumada. El cadáver fue colocado como si estuviese mirando hacia las ventanas de la oficina y justo en una de ellas habían escrito con la sangre de la víctima la leyenda: Supremus Dominus Futurum. González colgó el teléfono y le dijo a Andrade lo que la reportera le había informado. Novato, creo que ahora sabemos quién encabezaba la sexta consejería, el silencio. Tiene sentido. Ese periódico podría haber estado sirviendo a los intereses de la Sociedad de la Serpiente realizando control de daños a través de la manipulación de la opinión pública, o ejerciendo influencia en otros medios de comunicación. Tenemos que prepararnos para acudir al desierto de los buitres. Debemos ser precavidos. Si nos descubren, ya sabes lo que puede pasar. 31 de enero de 1995. Eran las 2 de la mañana cuando González y Andrade llegaron al desierto de los buitres. Según las anotaciones de la agenda de El Renco, la reunión se llevaría a cabo a las 3 de la mañana. La hora del diablo, pensaba González. En ese sitio se encontraba la bodega que a más de 10 años atrás había sido asegurada durante la operación El Hombre del Costal, y en donde el agente Óscar Hernández había perdido la vida. El joven Andrade miró a González, notó de inmediato el cambio de semblante de su compañero, quien había caído en un letargo mental momentáneo. Señor, ¿se encuentra bien? González retomó la conciencia. Miró al joven Andrade, asintió con la cabeza y procedieron a ocultar el vehículo que tripulaban. Tenían que llegar a pie a la bodega e ingresar antes de la hora de la reunión marcada en la agenda. Ingresaron a la bodega por una de las viejas y polvorientas ventanas. Buscaron un punto estratégico en donde esconderse para tener una buena visión con la finalidad de poder observar e identificar al proveedor. Optaron por resguardarse en una pila de grandes cajas de madera que se encontraban en el segundo nivel. Durante la espera, el recuerdo de la muerte de su mejor amigo empezó a fortalecerse en la mente de González y a atormentar su memoria. Su sacrificio para salvarle la vida a él lo había perseguido desde entonces. De repente un fuerte sonido volvió a la realidad a González. Comenzó a sentir ira, sus manos se empezaron a tensar y el calor de la adrenalina comenzó a inundar sus venas. No sabía cómo iba a reaccionar. Por fin el oxidado y ruidoso portón de la bodega se abrió, entraron 2 vehículos tipo sedán y una vagoneta. La única iluminación era la de los faros de ambos coches. La bodega permanecía a oscuras. De los vehículos descendieron 2 sujetos de cada uno. Se estrecharon las manos y empezaron a dialogar. Después de varias carcajadas, uno de los sujetos le hizo una seña al conductor de la vagoneta. De la parte trasera salieron 4 sujetos más que empezaron a descargar cajas de cartón, las cuales iban acomodando en la cajuela de uno de los vehículos tipo sedán. Posteriormente uno de los sujetos que tripulaban el vehículo en donde fueron depositadas las cajas, le entregó una mochila al otro. Se estaba llevando a cabo una transacción criminal. El vehículo con las cajas en la cajuela se retiró del lugar. El que recibió la mochila les indicó a los de la vagoneta que esperaran afuera. Sobre el cofre de su automotor empezó a revisar el contenido de la mochila. Del interior empezó a sacar fajos de dinero. ¿Qué tendrán esas cajas?, se preguntó el joven Andrade. González intentaba agudizar la vista para tratar de ver el rostro del sujeto. En su esfuerzo se recargó en una de las cajas de madera. Un trozo de madera se desprendió de la misma cayendo desde ese segundo nivel hasta el piso. El ruido fue estridente. El sujeto se puso en estado de alerta, dejó caer la mochila al suelo y desenfundó una pistola. Del vehículo descendió su acompañante con lámpara y arma en mano. Intentaban buscar el origen del sonido. González y Andrade se mantuvieron quietos, sosteniendo la respiración. Los 2 sujetos comenzaron a subir la rampa que conducía al segundo nivel. La tensión se sentía en el ambiente. Cuando llegaron a la pila de cajas, las alumbraron y no había nadie en el lugar. De pronto se escuchó otro ruido, alguien intentaba abrir una de las viejas ventanas. La luz de las lámparas apuntaron hacia una de ellas y uno de los sujetos gritó: ¡Alto, no se muevan! González y Andrade habían sido descubiertos.
Esta historia continuará. Zona Criminológica presentó. El diario de un criminólogo.